cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. Casi 700 indicaciones fueron presentadas al proyecto de ley de presupuesto que la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará a discutir en particular desde esta tarde. Los reajustes en salud, la incorporación a la pensión garantizada universal y la reducción del presupuesto para el Plan Buen Vivir por parte de la oposición asoman como los principales nudos. Aparece un poco contradictorio el hecho de que por un lado se plantee subir ya la PGU a 250.000 pesos y por otro lado se diga que se va a demorar la discusión de la reforma tributaria. Debido a los problemas financieros en el sector de la construcción tras las alzas en el precio de los materiales, el gobierno anunció que reajustará los contratos a 95 obras con riesgo de paralizar y espera con ello resguardar 30.000 empleos en todo el país. Esto de reajuste tiene un tope máximo de un 20% de la oferta entregada y aprobada al momento de adjudicarse la licitación. No es salvar la empresa propiamente tal, sino salvar los contratos que hoy día tenemos en curso. Ronchas entre la oposición y el oficialismo por visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, mientras Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente lo acusan de irresponsable por no invocar la ley antiterrorista. El Ejecutivo insiste en que la medida no es eficiente para resolver los conflictos en la zona. Basta con que el presidente simplemente invoque la ley antiterrorista y si encuentran que hay que modificarla, que presenten los proyectos de ley. Pero lo que no puede hacer el presidente es decir que hay terrorismo y no hacer nada. El último balance de Carabineros arrojó como resultado que se ha detenido a más de 100 jóvenes por incidentes en colegios emblemáticos. Esta jornada, el vocero de Apoderados Pro Clases acusó que la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago miente y emplaza al ministro de Educación. Lo que nos tiene muy preocupado es que la Dirección de Educación Municipal de Santiago miente. Quiero aprovechar de hacer un llamado también al ministro de Educación, que se contactó conmigo el día 23 de septiembre, que comprometió una reunión con nosotros y con la alcaldesa Iracy, que hasta el día de hoy no ha cumplido su palabra. En el Senado, la Comisión Mixta avanza en la discusión de la rebaja de quórums constitucionales supramayoritarios, tema instalado durante el plebiscito por las senadoras Jimena Rincón y Matías Walker. Las materias no fueron reguladas en un contexto democrático, sino que por el contrario, fueron leyes impuestas a través de decretos leyes donde legislaban 4 personas y no en un Congreso Nacional, elegido democráticamente como corresponde hoy día. A 3 años de la firma por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, actores políticos lamentan que hasta ahora no se haya resuelto el proceso constituyente. Que se cumplen 3 años y que hoy día no tengamos una nueva constitución es responsabilidad del maximalismo, es responsabilidad de aquellos que procuraron refundar Chile en estos últimos 3 años. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13 horas con casi 5 minutos. Esta es la edición central, aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan son 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que a esta hora se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para comenzar a comentar, a conversar, a informar, a analizar, desmenuzar las principales informaciones de esta jornada de día martes 15 de noviembre, en una jornada marcada por distintas informaciones del ámbito de la seguridad, también en el ámbito político, por cierto, pero antes comentarles que le vamos a acompañar a través de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Estamos también a través de los canales de televisión abierta en Santiago en el 15.2 en Corporación Televisión y en el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, también en el 38.2 de Punta Arenas allá en la región de Magallanes. También estamos a través del 670 de BTR y a través de nuestras canales de conversación, por ejemplo el WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575 para que usted se comunique con nosotros también a través del hashtag aquí y ahora, por si por ejemplo, como lo decimos siempre, si hay alguna emergencia en la calle, algo que esté sucediendo en la carretera, algún problema en el metro, cualquier información que pueda ser de utilidad para todos los auditores y televidentes, coméntenlo por el WhatsApp desde donde nos está sintonizando también. Vamos a revisar las noticias que de verdad importan. Hay, por ejemplo, avances ya en lo que respecta al presupuesto 2023.
ya está siendo tramitado. Esta ley en el Congreso Nacional fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta tarde sigue, en un ratito más nomás comienza la discusión en particular de esta ley de presupuesto. También lo que está sucediendo a nivel de la construcción. Hay que recordar que distintas empresas se han declarado ya en quiebra, por ejemplo, a propósito del alza de los materiales. Una situación que aqueja también al sector de la construcción. También lo que está sucediendo en materias legislativas. Hay todo un cruce de declaraciones en cuanto a materias de invocar o no la ley antiterrorista por parte del gobierno, que dicen que no ha tenido buenos resultados aquella ley. Sin embargo, la oposición exige que el gobierno del presidente Gabriel Boric invoque esta ley, sobre todo allá en la macrozona sur, a propósito de los distintos atentados que se han registrado en la zona durante las últimas semanas. También lo que ha sucedido en materia de seguridad, los liceos emblemáticos. Hoy se registraron nuevos incidentes a las afueras del liceo de aplicación. Conocíamos ayer otros incidentes allá en el Liceo Confederación Suiza, donde incluso se lanzaron bombas Molotov desde el interior del establecimiento. Un montón de otros temas que vamos a estar comentando a partir de este minuto en la revisión de las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Se lo adelantábamos en los titulares, lo que está sucediendo en materia de ley de presupuestos. Ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la jornada de ayer, en una tensa discusión que se desarrolló en la Cámara. Vamos a comentar más detalles a propósito de esta ley de presupuesto, cómo iba avanzando, con Miguel Núñez Malío. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, auditores televidentes. Ya lo decíamos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el presupuesto 2023 y esta tarde, en un ratito nomás, a partir de las 2 de la tarde, continúa su discusión en particular, donde se prevé que las principales discusiones se concentrarán, por ejemplo, en el financiamiento para la salud, un tema no menor, también en temas de pensiones y el plan Buen Vivir. ¿Qué reacciones hay por parte del mundo político? ¿Cómo se lo están tomando? Sobre todo en el ámbito de la salud. Miguel, tú nos cuentas todos los detalles. Efectivamente, Rodrigo, se aprobó ayer, recordemos, en general el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. Esta aprobación en general viene también antecedida por la presentación de indicaciones que en una primera instancia se había establecido como plazo hasta el mediodía, pero sin embargo se extendió hasta las 1:30 de la tarde. Fueron presentadas cerca de 700, específicamente hablamos de 699 indicaciones de distintos ámbitos que han sido presentadas para el proyecto de ley de presupuesto. Algunas de ellas van a quedar afuera por ser consideradas inadmisibles, otras van a tener que ser revisadas. Lo cierto es que va a ser una larga y extensa jornada de discusión durante este día, y también que continuará mañana en la sala de la Cámara la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. A ver, ¿dónde están los principales nudos que se han presentado, los principales conflictos? Puesto que el ministro Marcel señalaba de que su octavo presupuesto, decía, había salido con un buen ánimo, que había visto como nunca, digamos de alguna manera, un ambiente constructivo en cuanto a los financiamientos, pero se ha instalado esta discusión respecto a lo que es la pensión garantizada universal, puesto que desde la oposición buscan que presentaron una indicación para que la PGU, la pensión garantizada universal, sea financiada a través del presupuesto, de la ley de presupuesto para el año 2023, cuestión que el mismo Mario Marcel cerró cualquier chance, puesto de que ha señalado también de que se observa una contradicción en este hecho, entre aumentar la acción que está llevando adelante la oposición, principalmente con esta jugarreta de tratar de aumentar la PGU de manera inmediata a través del presupuesto, y a la par también con una negativa, señala el ministro Marcel, respecto a lo que es la reforma tributaria, con la cual el gobierno insiste que se debe financiar la pensión garantizada universal. El presupuesto para el 2023 está cuadrado en un aumento de esas magnitudes que es muy significativo, obviamente requiere otro financiamiento. ¿Cuál es ese otro financiamiento? Es la reforma tributaria. Aparece, ¿cierto?, un poco contradictorio el hecho de que por un lado se plantee subir ya la PGU a 250.000 pesos y por otro lado se diga que se va a demorar la discusión de la reforma tributaria. Creo que no es algo que calce mucho con la tradición que tenemos en Chile de responsabilidad fiscal.
Una discusión que se está instalando a través de la prensa también, puesto que fue el diputado, justamente quien es uno de los autores de esta indicación, Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, que también respondió al ministro Marcel y a estos dichos que veía de contradicción. Él observa también que hay una suerte de contradicción entre los dichos del ministro y sus acciones, puesto que observa de que se había negado en primera instancia a aumentar la pensión garantizada universal porque no podía ser reactiva, pero que sin embargo observa que ahora sí se podía. Escuchemos al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. El propio ministro Marcel nos dijo a nosotros aquí que pagar la PGU retroactiva era imposible, que no se iba a hacer. Resulta que el día viernes llegamos a un acuerdo para que todos quienes postulen de ahora en adelante la pensión garantizada universal sea retroactiva y a partir de agosto se va a pagar. O sea, se podía. Por lo tanto, no nos sorprende que el ministro Marcel nos diga que no de nuevo, pero lo llamamos a reflexionar, así como lo hizo hace unos días, y el viernes llegamos a un acuerdo en la Comisión Mixta para pagar la pensión garantizada universal retroactivamente. Eso en materia de pensiones, en esta discusión, porque también, como señalaba el diputado Frank Sauerbaum, hay acuerdos de otro tipo. Por ejemplo, en materia de lo que está sucediendo con educación, donde desde la Dirección de Presupuesto, su directora Javiera Martínez ha señalado, hay acuerdo para este financiamiento para los liceos, que continúe el financiamiento para los liceos bicentenarios, y también se refirió a este reajuste, que va a ser también otro de los nudos bastante importantes. Vamos a ver cómo se desarrolla esta discusión respecto a lo que es el reajuste para la atención primaria en salud. Escuchemos los dichos justamente de la DIPRES. Los liceos bicentenarios efectivamente es parte del acuerdo reponer recursos, eso ya fue hecho en la comisión mixta, y además realizar una evaluación durante el año. Con respecto al per cápita, efectivamente eso también se materializó en una indicación en la comisión mixta que fue aprobada por los 10.000 pesos per cápita. En realidad ahí lo que se hace son los recursos que materialicen esos 10.000 pesos per cápita. 10.000 pesos per cápita señalaban desde la DIPRES, que parecen no ser suficientes, según lo que señalan desde la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, la Confusam, puesto que durante esta jornada iniciaron lo que ya venían anunciando, un paro de actividades por 24 horas en rechazo a este reajuste, puesto que señalan de que los 10.000 pesos son insuficientes. Hablan de un piso mínimo de cerca de 10.100 pesos para poder recién ahí sentarse a avanzar en lo que realmente esperan que sea el financiamiento por persona, per cápita, para la atención de salud primaria. Han asegurado durante esta jornada de movilizaciones que se encuentran estableciendo los turnos éticos en los distintos centros de salud de atención primaria, junto con ello también la entrega de distintos insumos como medicamentos y alimentos complementarios. Escuchemos justamente lo que señaló la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. El gobierno debería fijarlo en 10.135 y conversar ahí para llegar aproximado a los 10.500. Hoy día estamos de Arica a Magallanes en paro, estamos con turnos éticos, los servicios de urgencia están funcionando normal, estamos entregando medicamentos del día de pacientes crónicos y además alimentación complementaria. No estamos abandonando ni cerrando las puertas de ningún CEFAN del país. Eso en materia de salud, porque hay otras materias que tienen que ver con el ámbito social y que son son importantes para la agenda del gobierno, y también hay que decirlo también para el país, puesto de que el financiamiento para el plan Buen Vivir, este plan que busca complementar también las medidas en materia de seguridad para la denominada Macrozona Sur, hay una polémica que se está instalando ahí, puesto que desde la oposición señalan de que es excesivo el presupuesto que se está destinando para este plan. A ver, la proporción es lo que se pone en cuestión respecto a cuánto se está designando para el pago del personal que trabajaría en este plan Buen Vivir. Un cuestionamiento que lo hizo también el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, y representante de la región de Araucanía, donde advierten además que van a votar a favor de reducir a 1.000 pesos este presupuesto para el plan Buen Vivir. Escuchemos. Yo creo que merecemos una explicación. No debe ser la manera en que el gobierno tiene que pagarle un buen vivir a los amigos del presidente, sino que tiene que hacer un plan Buen Vivir para los chilenos que viven en la región de la Araucanía, porque para 17 personas, casi 1.000 millones de pesos al año es un exceso. Y creo que ese exceso tiene que verse reflejado en esa indicación en que vamos a votar favorablemente en dejar en 1 peso esa glosa. Y Rodrigo, comentar también que no es el único plan o el único la única discusión en temas financieros para el presupuesto que se está conflictuando, puesto que también junto con este aumento bastante insignificativo de 1 peso que señala el diputado Mellado, también se está planteando de que el presupuesto para el Instituto Nacional de Derechos Humanos también haya un aumento
vamos a decir, simbólico, de un solo peso, a partir también de lo que señalan desde la oposición, cuestionamientos al instituto por la situación de la salida del exdirector Sergio Mico. Han señalado desde la oposición que llegan bastantes dudas respecto a lo que está sucediendo en el interior del instituto, que señalan que podría ser que en este momento se parece más a una maquinaria política capturada por sectores altamente ideologizados, y producto de ello van a tomar esta determinación, Rodrigo. Ya, hay hartas disconformidades respecto de lo que respecta a este presupuesto 2023 presentado por el gobierno. Sobre todo, hay una situación que vamos a estar profundizando más adelante, lo que tiene que ver con la salud, que es lo que plantean desde la Confusam justamente. Hay la parte de presupuesto destinado para los funcionarios de la salud no subiría con respecto a lo que debió haber subido respecto de la inflación. Exacto. Algo así es el problema que ellos plantean y la disconformidad que los tiene en paro durante esta jornada. Efectivamente, lo que señalan desde la Confusam es que se hizo este reajuste para la atención primaria de salud, y para poder hacer este reajuste, aumentar el monto, se considera lo que ha sucedido con los índices inflacionarios, el aumento del costo de la vida y de los precios de los distintos productos. Y según lo que señalan desde la Confusam, el reajuste se hizo considerando un 6% de inflación, pero de acuerdo a los datos del Banco Central, tenemos una inflación del 12%, redondeando la cifra, un 12%, y producto de ello se estaría aumentando, pero no un ajuste como debería ser realmente con este 12%, y por ello este aumento termina siendo menor, y dicen, no, sentémonos a conversar respecto a estos puestos. También hay que señalar, el presupuesto no es para contratar más funcionarios, no es que le va a aumentar el sueldo a los trabajadores de la salud, sino que se destina para los distintos insumos, puede ser para contratar más funcionarios y ampliar también la cobertura de las especializaciones en este sentido, Rodrigo. Pero no es una cuestión de sueldos precisamente, no tiene que ver con eso. No tiene que ver una cuestión de sueldos, sino que tiene que ver con los insumos. A ver, si usted va al centro de atención primaria en salud y, por ejemplo, no sé, vamos a decir, le faltaba el paracetamol, bueno, el paracetamol se financiaba justamente con esto. Una jeringa. Exactamente, los distintos insumos con los que tienes que trabajar en los centros de atención primaria de salud, eso es lo que se busca aumentar, puesto que también el fenómeno inflacionario también los ha golpeado a estos insumos. Y que no son pocos por lo demás, Miguel. Muchas gracias por este reporte, buenas tardes. Quedamos atentos a la discusión en un ratito más, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde allá en la Cámara de Diputados. Exactamente. Muchas gracias, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Nos importa todo lo que pasa, aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Y se ha generado todo un tenso ambiente allá en el Congreso Nacional a propósito de invocar honor a ley antiterrorista basados en los delitos, atentados que se han registrado en la macrozona sur. El presidente Gabriel Boric, desde el gobierno, han dicho que no van a invocar esta ley. Sin embargo, hay declaraciones cruzadas que se están registrando durante esta jornada. Mariana Caroca, buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Mariana, hay discrepancias en el Congreso Nacional por la postura del gobierno ante la ley antiterrorista. Si bien ambas partes, el oficialismo y la oposición, concuerdan en que deben realizarse modificaciones, desde Chile Vamos llaman al gobierno a presentar otra iniciativa. ¿Cuál es este detalle? ¿Cómo ha sido toda esta polémica que se ha generado durante esta jornada allá en el Congreso Nacional, Mariana? Claro, porque es una polémica que continúa a raíz de los dichos del presidente Gabriel Boric en la Araucanía, que manifestó que la actual ley antiterrorista ha traído malos resultados para las víctimas y para el Estado, pese a que afirmó, recordemos, que han habido actos terroristas en la zona y fue bastante duro al respecto, pero luego justificó la decisión de no aplicar la ley antiterrorista, tal como les comentábamos, pues que ha traído pésimos resultados para las víctimas y también para el Estado. Varias voces del Ejecutivo han hablado de este tema en los últimos días. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, manifestó que están en busca de las herramientas más efectivas para perseguir y combatir este tipo de delitos que se viven en las zonas más conflictivas del país, y que efectivamente la ley antiterrorista no ha tenido buenos resultados. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también respaldó estos dichos tras una reunión en La Moneda que sostuvo el día de ayer con parlamentarios de la región de Ñuble. Desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Juan Antonio Coloma dijo que el presidente Boric es irresponsable, esto luego de su visita a la Araucanía, y también manifestó que no ha hecho nada.
Basta con que el presidente simplemente invoque la ley antiterrorista y si encuentran que hay que modificarla, que presenten los proyectos de ley. Pero lo que no puede hacer el presidente es decir que hay terrorismo y no hacer nada, porque eso es lo que deja en la indefensión a quienes dijo que iba a apoyar. Porque no es casualidad que el presidente se reuniera con víctimas del terrorismo, reconociera que hay actos terroristas y hoy día, al día siguiente, simplemente queda de brazos cruzados sin invocarlo. El diputado de la Acción Humanista, Tomás Hirt, le dijo al diputado Juan Antonio Coloma que recuerde que el actual gobierno es el único que ha dado respuesta a los problemas que se heredaron de su propio gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera. Acá el único irresponsable es el diputado Coloma, que hace aseveraciones absolutamente equivocadas, erradas, sin ningún fundamento. El presidente Gabriel Boric es el único presidente en el último tiempo que ha estado dando respuestas sólidas y con una adecuada planificación y participación por lo demás transversal para resolver los problemas que heredamos del gobierno del señor Coloma. Respecto también a esta ley, el parlamentario sostuvo que no es una ley que actualmente resuelva los problemas de narcotráfico, delincuencia o lavado de dinero. Lo que se tiene que hacer es una respuesta integral que permita reducir el grado de delincuencia que hay en el país, por dar algunos ejemplos. Para el senador socialista Gastón Saavedra, la visita de Gabriel Boric a la Araucanía cierra un capítulo y también abre uno nuevo, y lo hace desde un camino del diálogo y el entendimiento para esta necesidad que tiene el país de construir acuerdos. Este acuerdo que se da tiene que ver con la construcción de una norma que, al aplicarla, sea efectiva, sea eficaz y dé cuenta de las sanciones que se tienen que tomar para actos terroristas como los que estamos viviendo. Por tanto, yo cifro muchas expectativas en los acuerdos que se tienen que dar entre oposición y oficialismo y el gobierno para la construcción de una normativa que, reitero, sancione como corresponde. Representantes de la Araucanía también se han referido a este tema. Uno de ellos es el parlamentario de Renovación Nacional, Jorge Ratjev, quien manifestó su frustración tras la visita del mandatario a la zona. Fue frustrante escuchar el último discurso cuando ya se venía, un discurso que aparentemente se lo prepararon antes de ir, porque después de todas las entrevistas que tuvo con alcaldes, con el gobernador regional, con los propios parlamentarios, con las víctimas, con comunidades, con gremios, no dijo nada distinto a lo que podría haber dicho si no se hubiera entrevistado con ellos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a poder buscar cualquier alternativa que el gobierno nos plantee para buscar la solución en la región de la Araucanía. Puntualizó también Jorge Ratjev que efectivamente hay que hacer modificaciones a esta ley. Esto luego de que las normativas, también explicó, están en permanente modificación cuando no se adecuan a las distintas realidades que atraviesa el país. Han habido bastantes también reuniones durante esta semana respecto a este tema, reuniones con distintos grupos políticos transversales. El Ejecutivo, a voz de la ministra del Interior, Carolina Toá, ha descartado nuevamente trabajar en la modernización de esta ley antiterrorista, y se espera también que dentro de los próximos días tener una reunión con la Democracia Cristiana y los representantes del Partido de la Gente. Se va a concretar además una cita con las asociaciones de municipios y de gobernadores, quienes también han manifestado su preocupación y que van a plantear los puntos también más relevantes que se pondrán sobre la mesa en esta discusión, Rodrigo. Ya, hay entonces una polémica abierta respecto de esta ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque el gobierno no pretende invocarla en la macrozona sur, a pesar de haber reconocido el presidente Gabriel Boric que existe terrorismo en la macrozona sur. Hay ahora parlamentarios de oposición que lo están emplazando, le están exigiendo invocar esta ley. ¿Se llevará, se elevará un poco más esta discusión, Mariana, ya en el Congreso Nacional? Claro, es un tema que ha estado latente, sobre todo también cuando se ha discutido este plan Buen Vivir y también la ampliación, modificación del estado de excepción cada 15 días que sigue vigente. Se ha puesto también por parte de la oposición algunos puntos y algunos resultados que se esperan, ¿no? Por ejemplo, desde Bópoli han planteado que les gustaría ver un esfuerzo y respaldo a las policías. Una declaración también respecto a las situaciones que son crimen y delito, la asignación de urgencias a la tramitación de leyes que apunten a la seguridad
pública, entre ellos el aumento de penas por usurpaciones, la infraestructura crítica, una ley de narcotráfico y crimen organizado y un estatuto también de protección a las policías. Ha puntualizado también desde oposición y oficialismo, precisamente se ha hablado en reiteradas ocasiones de entregarle más recursos a las policías también para combatir los constantes conflictos que se viven en la macrozona sur. Claro. Bien, Mariana, quedamos atentos entonces a este debate político, meramente político, que se ha desarrollado ya en el Congreso Nacional. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos importa todo lo que pasa. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Y estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. La Confusam inicia paro y marcha hasta el Congreso exigiendo un nuevo reajuste al presupuesto de atención primaria, y el presidente Gabriel Boric viaja a Bangkok, participará de la APEC y buscará fortalecer relaciones económicas. Y en Estados Unidos alertan a sus turistas que viajan a Chile sobre situación de la Araucanía y la delincuencia. Esta y otras noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Avanzamos en la revisión de las noticias. En un nuevo balance semanal realizado por Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, el general e inspector Enrique Monraz, informó que durante este 2022 se ha intervenido en 396 eventos registrados, principalmente en liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, dejando como resultado a 108 jóvenes detenidos. El alto jefe policial señaló que las detenciones han sido principalmente por los delitos de desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y por utilización de artefactos incendiarios. 6 aprehendidos por lanzar molotov. El 53% de las detenciones se realizaron en el perímetro del Instituto Nacional, en tanto el 48% restante fue sorprendido en inmediaciones de otros 10 establecimientos emblemáticos, tales como Carmela Carvajal, el Internado Nacional Barros Arana, el Barros Borgoño, el Liceo Confederación Suiza, el Liceo de Aplicación, Liceos 1 y 7, entre otros. Del total de los 396 eventos, el 42% ocurrieron entre los meses de agosto y octubre, siendo 89 de ellos en el Instituto Nacional, 88 en el Internado Nacional Barros Arana, 68 en el Liceo de Aplicación y 41 en el Barros Borgoño. Además, en estos desórdenes se han vandalizado 25 buses del transporte público y se han registrado 47 evasiones masivas que afectaron a la red metro, aseveró el general. Asimismo, cerca de las 10 de la mañana de este martes se reportaron incidentes, en las afueras del Liceo de Aplicación, ubicado en la comuna de Santiago, región metropolitana. Encapuchados vestidos de negro lanzaron bombas molotov a Carabineros, además de mesas y sillas del establecimiento. De esta forma, personal de Carabineros intervino la situación utilizando carros lanzaagua, gases, para dispersar a quienes realizaban los desórdenes en la zona. Fue por este contexto que el vocero de la agrupación durante esta jornada, la agrupación Pro Clases, Claudio Vargas, vocero de Apoderados Pro Clases, acusó que la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago miente y emplazó al Ministerio de Educación. Lo que nos tiene muy preocupados es que la Dirección de Educación Municipal de Santiago miente. Quiero aprovechar de hacer un llamado también al ministro de Educación, que se contactó conmigo el día 23 de septiembre, que comprometió una reunión con nosotros y con la alcaldesa Iracy, que hasta el día de hoy no ha cumplido su palabra. Entonces consideramos que no pueden seguir mintiendo ni jugando con la educación. Estos hechos de violencia vienen desde hace mucho tiempo y la diferencia de hoy es que las bombas molotov las hacen adentro del colegio. También durante esta jornada el subsecretario de Prevención del Delito fue consultado por la eventual determinación de designar un fiscal especial que investigue los delitos que se han cometido en los liceos emblemáticos. Al respecto, el subsecretario Eduardo Vergara indicó que primero están coordinándose con Carabineros y que si eventualmente se determinara designar un fiscal especial para estos casos, le parecería razonable. Estamos en contacto con Carabineros. Se está haciendo primero la reacción inmediata que corresponde, que es poder bajar el nivel de fricción que ocurre en los entornos para poder restaurar la tranquilidad en el espacio. Eso siempre es lo más importante, pero por sobre todo lo que viene después son las investigaciones en curso, y esa es una pega que, como bien sabemos, el Ministerio Público muchas veces determina qué policía y si se nombra o no un fiscal preferente. Son decisiones conjuntas que tomamos respecto a la demanda, y eso me parece, si es que se llega a tomar esa decisión, del todo razonable.
Y con respecto a los incidentes registrados a las afueras del Liceo de Aplicación, hasta el minuto no se registran detenidos ni lesionados. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Aquí y ahora, la entrevista. Ya le hemos venido comentando que se está tramitando en el Congreso Nacional el presupuesto 2023 y una de las aristas que se plantea en este presupuesto es el presupuesto para funcionarios de la salud. Sin embargo, esta jornada han estado paralizados los funcionarios de la salud municipal principalmente, y justamente vamos a conversar de eso con Gabriela Flores, la presidenta de la Confusam, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, a propósito de esta disconformidad que tienen con el presupuesto 2023. Gabriela Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomar el llamado de Aquí y Ahora. 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación la escuchan a esta hora. Rodrigo Cepeda la saluda por acá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Acá estamos en el Parlamento ya, viendo cómo se va a desarrollar la votación que tiene que ver con el financiamiento del per cápita, en donde hoy día hemos estado en un paro nacional desde Arica a Magallanes, ya, con una adhesión de un 93% y con unas marchas de verdad que hoy día han impresionado. Este paro es por un financiamiento para la APS, es un paro a favor de los usuarios del país, porque si no tenemos recursos financieros suficientes, los municipios no van a poder adquirir los fármacos que se requieren, no van a poderse contratar más horas médicas, insumos y otros. Por eso hoy día estamos ahora en una reunión con la Comisión Salud de la Cámara de Diputados, solicitando que rechacen el acuerdo que tuvo el Ministerio de Salud con la Comisión Mixta, que acordaron 10.000 pesos de per cápita. Eso es un retroceso, porque la verdad, la proyección del Banco Central con respecto a la inflación es de un 12%. Solo esperamos que al rechazar esto, hoy día el gobierno coloque una nueva cifra y se aproxime ya a lo que tiene que ver con un per cápita piso de 10.135 pesos. Perfecto, sí, queremos puntualizar eso sí, que este paro no significa que estén paralizados no trabajando, simplemente están realizando turnos éticos, tenemos entendido. Estamos con turnos éticos en todo Chile, en todos los CEFAL, en las postas, en los SECOP, están entregándose fármacos del día, la alimentación complementaria de casos sociales, los cuidados paliativos que no pueden esperar y además vacunar. Y en los servicios de urgencia que tiene la atención primaria, los SAPU, los SAR y los SUR, eso funciona normal. Por lo tanto, este paro es un paro significativo para nosotros, porque estamos luchando para que lleguen recursos financieros y que cada paciente validado por FONASA pueda recibir el per cápita con la recuperación de los altos costos de la inflación, y que hoy día es tan difícil y comprar medicamentos que valen el doble o el triple, que no le alcanzan esos recursos a los municipios. Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, conversando aquí y ahora a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación. Queremos llevarla justamente a esta discusión que se está llevando ya en el Congreso Nacional y en un plano realista, por así decirlo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál es la demanda mínima que ustedes solicitan a las autoridades para posteriormente o eventualmente deponer el paro? Bueno, que el gobierno coloque una cifra ya de 10.135 pesos, que sería recuperar el poder adquisitivo con la inflación proyectada de un 2%. Claro, entendemos entonces que es un problema que tiene que ver justamente con la inflación, porque sin duda que todos los ciudadanos chilenos y chilenas nos hemos visto aquejados por este problema de la inflación que cada vez aumenta más. Sin embargo, ha tenido un poco más de números positivos durante los últimos meses. Durante esta jornada, el paro entendemos que dura 24 horas. Ustedes, eso sí, amenazan, por decirlo de alguna forma, con otro paro en caso de no cumplirse las demandas solicitadas.
Bueno, mira, si esto no se llega a buen puerto, como decimos los chilenos, y es apoyado lo que el gobierno acordó con la comisión mixta, tendremos que evaluar al interior de la organización y ver qué medidas vamos a tomar en los próximos días. Perfecto. Gabriela Flores, conversando aquí y ahora, presidenta de la Confusam. ¿Esto se había dado alguna vez anteriormente con otra administración? Porque todos los años se tramita el presupuesto. ¿Alguna vez se había dado esto anteriormente? Bueno, mira, nosotros todos los años hemos tenido que llegar al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a pedir más presupuesto para salud. Es más, te puedo dar un dato: durante los últimos 3 años del gobierno anterior, el per cápita se vio incrementado en valores superior a lo que hoy día coloca este gobierno progresista, que la verdad habla de potenciar la salud primaria, fortalecer la salud primaria, un nuevo programa de universalización de la atención primaria, pero con la cifra que instaló y que acordó con la comisión mixta, está lejos que eso se pueda dar en las diferentes comunas del país. ¿Ustedes cómo se tomaron? Todo esto nace un poco a propósito del polémico aumento de los 100 pesos per cápita. ¿Cómo se lo tomaron en ese momento cuando se supo, cuando recién se conoció este polémico aumento de los 100 pesos? Bueno, fue una vergüenza. Creo que los 100 pesos ni siquiera alcanzaba para comprar un caramelo. Creo que se burlaron de los chilenos y chilenas al haber colocado el gobierno 100 pesos cuando sus discursos han dicho otra cosa. Perfecto. Gabriela Flores, vamos a ir ya cerrando esta entrevista, conversarle y preguntarle también por los modos de manifestaciones que ustedes han estado realizando. Entendemos, están allá en el Parlamento esperando por la reunión. ¿Con quiénes se van a reunir durante esta jornada? Bueno, en estos momentos se está desarrollando ya la reunión con la Comisión Salud de la Cámara de Diputados. Igual se han acercado presidentes de bancadas a conversar con nosotros, donde le hemos explicado la razón por la cual hemos llegado a Valparaíso. Y bueno, yo espero que ellos, con todo lo que han señalado, cumplan y rechacen este per cápita de 10.000 pesos que se va a votar en sala a contar de las 14 horas. ¿Se podría decir que han sido bien recibidos allá en el Parlamento entonces? Sí, yo diría que sí. Diferentes corrientes políticas se han acercado a conversar con nosotros. Bueno, esperamos que esto se concrete al momento de votar. Perfecto. Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, muchas gracias por haber recibido y tomado el contacto de Aquí y Ahora. 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación la escucharon hasta ahora. Que tenga muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Gracias. Que tengas también una excelente tarde. Muchas gracias. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Deportes. 13 horas con casi 40 minutos. Vamos a ir de lleno al bloque deportivo que es presentado por elagora.net. Hay distintas novedades que se están dando principalmente en el fútbol chileno. Ya sabemos que, por ejemplo, Magallanes ha tenido un año maravilloso desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista deportivo también. Pero vamos a conocer todas las novedades respecto de lo que está sucediendo, por ejemplo, con convocatorias de las selecciones, también a nivel internacional. Nos va a contar uno que de verdad sabe, ya está en contacto con nosotros, don Julio Salviat, Premio Nacional de Periodismo, presentando el bloque deportivo por elagora.net. ¿Cómo le va, don Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, señores auditores. Las miradas están puestas en la selección chilena de fútbol en este momento. Claro, Magallanes sigue celebrando. Una cosa inédita, ¿no? Que haya sido campeón de su división y a la vez campeón de la Copa Chile. Solamente se había dado 2 veces en la historia del fútbol chileno. Y todo el mundo contento, pues todo el mundo quiere a Magallanes. Así, pero los dejamos ahí para hablar de la selección, que mañana cumple ante Polonia en Varsovia su 6º partido bajo la dirección de Eduardo Berizzo y el penúltimo ensayo con miras a las clasificatorias mundialistas que comienzan en marzo para el próximo mundial. A ver si está Chile en ese mundial, porque aquí nos dedicamos a mirar cómo empieza esta cosa, que el domingo la fiesta ya se inicia y nosotros somos simples espectadores.
El último apronte de esta selección de Berizzo será el domingo ante Eslovaquia en Bratislava. Contra Polonia se va a jugar mañana a las 14 horas, hora nuestra, en el estadio del Club Legia. Inicialmente el partido estaba calendarizado para jugarse en el Estadio Nacional de Varsovia, pero un problema en el techo, en la estructura del techo, obligó a cambiar. El problema es que el Estadio Legia tiene capacidad para 30.000 personas y el Estadio Nacional tiene para más de 50.000, y el partido había logrado tener gran demanda. No por Chile, ¿no? Sino porque era la despedida de Polonia que va al Mundial de Qatar. Algunas novedades. En esta selección es primera vez que citan a Claudio Bravo, arquero del Sevilla, de España, a Guillermo Soto, que se desempeña como lateral derecho en Huracán de Argentina, y a Guillermo Maripán, que es central del Mónaco de la Liga Francesa. Y lo más probable es que los tres sean titulares mañana. Soto como lateral derecho, Maripán como central, que se va a encontrar ahí con Robert Lewandowski, uno de los más temibles artilleros del fútbol mundial. Y ahí lo vamos a ver. Y Claudio Bravo, por supuesto, recupera el puesto que le pertenece, el arco. Hubo deserciones de última hora. No pudo integrarse Nayel Mesactú, que se desempeña en el fútbol belga, ni tampoco Ángelo Enrique, que juega en Polonia, justamente. Sí, la única explicación que hay para que Ángelo Enrique se integre en la selección chilena de fútbol es que vayan a jugar donde él se desempeña. No hay otra. Y el tercero, que es el importante, es Ben Brereton. Y aquí hay un caso, inicialmente se dijo en el comunicado oficial del club inglés que esto se debía a la necesidad de que Ben Brereton tenga descanso, porque está muy trajinado, ha tenido demasiada actividad en los últimos tiempos. Pero surgió otra versión, y es la que va a entregar Francis Cajigao, el director de selecciones, que bueno que hable alguna vez, que diga algo, porque de hacer ha hecho muy poquito. Escuchemos a Francis Cajigao explicando por qué no viene Ben Brereton. En el caso de Ben, el club ha decidido no ceder el jugador, alegar razones médicas, y nos dan el informe donde alegan razones médicas para no ceder el futbolista. Si bien Eduardo y yo hemos hablado con Ben durante toda la semana y el jugador mostró su predisposición a venir a jugar. ¿Ven la contradicción? Razones médicas, dice. Está lesionado, dice Cajigao. Y el comunicado oficial del club dice, no, que queremos que descanse. Dos cosas distintas, pero bueno, el mismo desenlace. No juega por la selección mañana Ben Brereton, y se le va a echar, seguramente se le va a echar de menos. Porque una de las incógnitas es quién va a acompañar a Alexis Sánchez en el ataque. O sea, estaba claro que iban a ser Sánchez Brereton en la fórmula, ¿no? Ahora va a tener que cambiar un poco. Será Diego Rubio, que dicen ha cumplido una gran campaña en la Liga de Estados Unidos. No sabemos mucho de eso. Y Diego Valencia, que no ha tenido ninguna campaña, no ha pasado nada con él en el Salernitana de Italia. Otra posibilidad podría ser Joaquín Montesinos, que juega en México y que es el único del fútbol mexicano que ha venido a esta selección. Pero ahí está la cosa. ¿Dudas en el mediocampo? Sí, dudas en el mediocampo. Esteban Pavés, Arturo Vidal y Felipe Méndez son los que aparecen como los más probables. Pero vamos a ver, porque anda circulando un video que muestra a Arturo Vidal absolutamente borracho tomando con los hinchas. Otra más. ¿Será Berizzo capaz de decirle nunca más? Difícil, porque no está en el sistema de la selección todavía. No había estado. Pero igual es un deportista de primer orden, un ejemplo para las juventudes, qué sé yo, y ahí está curado como Ottawa.
tomando. Entonces, se verá mañana recién si Vidal juega o no juega. Si despertó de la mona o todavía sigue chupando. En la defensa, ya decíamos, Soto, el que juega en Huracán, seguramente Medel, insustituible, Maripán y Gabriel Suazo, que es el mejor defensor izquierdo que tiene el fútbol chileno hoy. El problema va a ser para la defensa Robert Lewandowski. Ya decíamos, el mejor artillero del mundo, ahí metido a ver si le ganan un cabezazo, a ver si le ganan algún rebote, porque eso está por verse. Va a ser uno de los grandes atractivos, cómo se desempeña la defensa chilena frente a figuras de primer orden mundial. Dejamos ahí a la selección, pasemos a Universidad de Chile. Azul sigue haciéndolo mal. Conversando con Marcelo Díaz para reincorporarlo y otros jugadores, y otros jugadores más, sin tener entrenador. Si lo obvio, lo elemental es que el entrenador elija el plantel que quiere tener. Y al que venga, ya le van a tener el equipo que seguramente, probablemente no le va a gustar. Porque ya, viene Marcelo Díaz, gran jugador hace 6 años. Ya tiene 36. Campaña mediocre en Libertad de Paraguay. Y para peor, la U ya tiene la experiencia de lo que pasó con otro que vino en las mismas condiciones. Así que un jugador que a veces jugaba por ahí, pero que siempre ha sido azul. Felipe Seymour. No arregló absolutamente nada. Y lo más probable es que Marcelo Díaz no arregle absolutamente nada. No está ahí el problema de la U. Bueno, pero estos de la U siempre nos dan sorpresa. Andan buscando un trueque de Pablo Aránguiz, otro que se las trae, ¿no?, con las indisciplinas. Quieren cambiarlo por el Lorenzo Reyes. Jugadorazo Lorenzo Reyes. Sería un gran negocio para la U. Cambien a este que ha hecho muy poquito por ese que ha sido un crack en Ñublense. Podría ser. Ya, está bien. Esa yo creo que le gusta a cualquier entrenador. Cualquier entrenador que sí, está bien, saquen a Pablo Arangui y traigan a Lorenzo Reyes. Entonces, la U anuncia para enero una pretemporada larga, que va a ser muy exigente seguramente, pero un triangular en Coquimbo, en el que va a participar el equipo de casa, Coquimbo Unido, y Rosario Central de Argentina, un equipo muy bueno para medir rendimientos. A ver cómo andan aquí. Los argentinos son buenos para medir eso. Y al frente, en Colo-Colo, se ratificó ya, se confirmó la incorporación de Fernando de Paul, un arquero de primerísimo nivel, para hacer la dupla en el arco con el dueño que tiene actualmente, ¿no? Uno de las grandes promesas del fútbol chileno, un jugador que se va a consolidar muy pronto. Fue la primera, pero parece que hay otra. De todas maneras, vamos a escuchar a De Paul cuáles son sus primeras reacciones frente a esta situación. Que muy contento, tenía muchas ganas ya de venir al club a entrenar, ya pude estar con mis compañeros y la verdad que también agradecido porque me recibieron de muy buena manera. Con respecto a mi paso por el clásico rival, la verdad que es algo que se va a hablar, lo sé. Yo me preocupo, la verdad, que de rendir y hablar donde tengo que hacer lo que es dentro de la cancha. Sí, bueno, Fernando de Paul ha tenido muchos obstáculos, ¿no? Ha sido segundón alguna vez antes con Johnny Herrera en Universidad de Chile hasta que ganó el puesto. Después hizo una gran campaña en Everton y ahora viene como segundo también de Brian Cortés. Pero es un jugador probado. Y lo que quiere el entrenador Quintero es formar un equipo con dos equipos, ¿no? 22 jugadores, un plantel completo donde no haya mucha diferencia, como existe hoy en Colo-Colo, entre los titulares y los suplentes. Y por eso también es muy posible la incorporación de Ramiro González
un central de Platense de Argentina, que ya se desempeñó en el fútbol chileno, jugó en Unión Española los años 2017, 2018, muy eficiente, y parecía que la saga de Colo-Colo no necesitaba nada. Pero ahí está, es para armar el plantel, para reforzar, para hacerlo sólido al equipo en cualquier circunstancia. Entonces, Colo-Colito ahí está, buscando un equipo competitivo para la Copa Libertadores, que es lo que les interesa. Mañana a las 20 horas en Concepción enfrentará al Betis de Sevilla, el equipo de Manuel Pellegrini, que perdió 4-0 con River Plate en Mendoza fin de semana y dejó una pobrísima impresión. Vamos a ver. Colo-Colo ya perdió con River Plate, un partido relativamente parejo. Betis fue goleado por River, ahora viene Betis a medir la capacidad de Colo-Colo, y ahí se verá. Se supone que el Betis tendrá que mejorar algo de lo que hizo en Mendoza, porque fue pobrísimo. Y para terminar, Rodrigo, alguna noticita de tenis que siempre entrego los martes. Esta mañana Rafael Nadal perdió, el español, con Félix Auger-Aliassime, canadiense, por 6-3 y 6-4, y quedó prácticamente eliminado del torneo Master del ATP. El torneo que reúne a los mejores del año, a los 8 mejores del año. Y Nadal ya había perdido con Taylor Fritz y ahora pierde con Aliassime. Esto significa que queda prácticamente eliminado y que no puede aspirar a recuperar el número 1 del ranking mundial, que pertenece a Carlos Alcaraz, que está ausente de este torneo. Para esta tarde se anuncia el duelo de Casper Ruud y Taylor Fritz. Si gana Ruud, Nadal queda eliminado, absolutamente. Si ganara Fritz, podría darse un triple empate en el segundo lugar de este grupo. Que perdiera Aliassime con Fritz también, y quedarían los tres con un punto, y ahí empieza a decidir el número de set, el número de puntos, que sería la última posibilidad que tiene Nadal de clasificar y ver si después pelea el título. Pero el estado en que se encuentra, la forma en que perdió con Fritz, la forma en que perdió con Aliassime, no hace pensar en nada muy favorable para el gran tenista español, dueño de las canchas de arcilla del mundo en la última década, un deportista incomparable. Claro, vamos a ver cómo le va entonces. Don Julio Salviat, muchas gracias por esta presentación de los deportes del Agora.net. Que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Avanzamos en la revisión de las noticias. A 3 años de la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, actores políticos lamentan que hasta ahora no se haya resuelto el proceso constituyente. Nos informa Óscar Cáceres. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido una jornada de balances, evaluaciones a 3 años de la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Hay que recordar que el 15 de noviembre, en medio de sendas manifestaciones que ocurrían en diversos puntos del país, incluyendo masivas manifestaciones en Santiago, el mundo político se reunía en la sede del Congreso en Santiago para tratar de destrabar un camino de salida que incluso tenía en riesgo al gobierno de Sebastián Piñera respecto de su continuidad. En este contexto y en el marco de este tercer aniversario de la firma por el Acuerdo La Paz y la nueva Constitución, hay senadores que participaron de la firma de este acuerdo y que también estuvieron en las tratativas para resolver este conflicto, que se refirieron al actual momento de las negociaciones en torno a una propuesta constitucional. Uno de ellos, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, lamenta que al menos hasta ahora estemos en una situación muy similar del punto de vista de las negociaciones, que no se haya avanzado efectivamente en un itinerario constitucional. Pasados 3 años y aún no tenemos ni nueva constitución ni tampoco claridad respecto de si vamos a tener un nuevo proceso constituyente o no. Sabemos que han habido declaraciones de intenciones, pero en lo práctico hasta este momento, hasta este minuto, hoy día, no tenemos nada claro.
Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente y senador de la UDI, Javier Macaya, también señaló que la razón por la cual se trabó y estaban en una situación de conflicto el 15 de noviembre del 2019 y también hoy día no se ha avanzado todo lo que se ha querido respecto de la propuesta constitucional, se explica por los extremos, por los maximalismos que se han tomado esta discusión, tanto en el 2019 como ahora. Que se cumplen 3 años y que hoy día no tengamos una nueva constitución es responsabilidad del maximalismo, es responsabilidad de aquellos que procuraron refundar Chile en estos últimos 3 años y no llegar a acuerdo hoy día también es responsabilidad de aquellos que han pretendido repetir exactamente el ejercicio que fracasó. Yo no tengo ninguna duda de que hay disposición, sigue existiendo la desde Chile Vamos para lograr un buen acuerdo para que un tema que hoy día no está, y hay que ser sincero en eso, no está dentro de las primeras prioridades de los chilenos, pero que nuestra disposición, nuestro compromiso sigue. La declaración de Javier Macaya respecto de que al menos su sector está comprometido con destrabar las negociaciones constitucionales se suman a la declaración del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien ha manifestado durante esta jornada que efectivamente, más allá de lo que ocurrió con el rechazo el 4 de septiembre de este año, cuando la mayoría ciudadana rechazó la propuesta constitucional, es que, en su opinión, aquellas demandas respecto de cambios constitucionales, demandas sociales, están plenamente vigentes. Entiendo que la ciudadanía tiene un cierto acatamiento con toda esta dinámica de los procesos constituyentes que por una parte no dio el fruto esperado con el texto que fue rechazado y por otro lado con un proceso que no parte. Y abusar eso puede generar al final una desafección muy grande de la ciudadanía con la nueva constitución, pero hay que tener presente que la gente sigue demandando una base institucional nueva y por lo tanto es responsable del mundo político. Respecto de las tratativas actuales para un itinerario constitucional, los sectores políticos retoman las conversaciones el próximo viernes en la sede del Congreso en Santiago, donde se espera ya comenzar a definir cuál será el órgano que podría redactar la nueva constitución. En una declaración del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que en las últimas horas se ha abierto a la posibilidad de una comisión mixta para redactar un nuevo texto constitucional. Óscar Cáceres en el Congreso Nacional, aquí y ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Debido a los problemas financieros en el sector de la construcción, tras el alza en el precio de los materiales, el gobierno anunció que reajustará los contratos de 95 obras con riesgo de paralizar y espera con ello resguardar 30.000 empleos en todo el país, nos informa Miguel Núñez Malío. Efectivamente, claro, es un anuncio que se hizo durante esta mañana en apoyo justamente a la construcción y el empleo. Son medidas que anunció el Ministerio de Obras Públicas junto al Ministerio de Hacienda. Son 1.423 contratos de 436 empresas que se van a reajustar producto del alza del costo de los materiales en sus precios. Justamente los detalles lo entregó durante esta jornada el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Las materias no fueron reguladas en un contexto democrático, sino que por el contrario, fueron leyes impuestas a través de decretos leyes donde se legislaban 4 personas y no en un Congreso Nacional, elegido democráticamente como corresponde hoy día. Si la discusión la diéramos en abstracto sería probablemente distinto, porque yo por ejemplo, sí creo que la ley electoral debiera tener algún tipo de resguardo. Y de hecho, estamos buscando la postura más cómoda, que es no hacer nada. Son 380 millones de dólares los que se han comprometido para los reajustes de los contratos en el sector de la construcción, que fueron, digamos, de alguna manera asegurados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha señalado de que estos montos están dentro del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y no significan un gasto, un nuevo gasto. Escuchemos justamente los detalles que entregó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Este es un reajuste voluntario, por lo tanto las empresas tienen que expresar su interés. Nosotros como ministerio no modificamos unilateralmente los contratos. Esto de reajuste tiene un tope máximo de un 20% de la oferta entregada y aprobada al momento de adjudicarse la licitación, de manera también de acotar este reajuste al propósito que tiene, que no es salvar la empresa propiamente tal, sino salvar los contratos que hoy día tenemos en curso. Contratos con los que el gobierno espera proteger, así de esta manera con este anuncio, cerca de 30.000 empleos en todo el país. Miguel Núñez Malío, aquí y ahora. Aquí y ahora, te informamos todo.
Gracias por informarse con nosotros a través de las 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación que se unen a esta hora, también por acompañarnos en las señales de televisión digital en el 15.2 y el 15.3 en Santiago y el 38.2 en Punta Arenas, además del 670 de BTR. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en la @veritascapitur y en aquillahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.